Bueno, pasamos a la segunda ponencia. En esta oportunidad de Uruguay, el ingeniero Carlos Faropa es ingeniero agrónomo con orientación forestal. Estudió en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Tiene estudios de especialización en Suecia, Italia, Finlandia y Perú. Es docente del Departamento Forestal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República en la Cátedra de Tecnología de la Madera. Tiene varias publicaciones, todas relacionadas con el ámbito forestal. Se desempeñó como director del Laboratorio Tecnológico del Uruguay en representación de la Cámara de Industrias de Uruguay y presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Actualmente se desempeña en la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Carlos, muchísimas gracias. La sala a disposición. Muchísimas gracias. Primero, agradecer a las 12 jornadas y la participación y la invitación de Interacademias de Argentina y Uruguay. Es un honor, una pena que no, por razones de mi agenda, no estar y en Buenos Aires, porque es una ciudad que me gusta, como a todos los uruguayos. Y por otro lado, agradecer a Gerardo la paciencia en nuestra coordinación para que enviáramos la presentación, armáramos las cosas más o menos de acuerdo a lo que corresponde a este tema. La presentación nuestra va a ser relativamente visual, porque más que nada nos vamos a puntos conceptuales, como es el marco de Uruguay en general. Uruguay lo que tiene es una riqueza parecida o similar a la Argentina en el agro, potenciada porque además en el caso de Uruguay no tenemos otros recursos salvo los que genera la misma capacidad de los uruguayos, digamos, la inteligencia para generar o software o desarrollos o servicios. Pero las primeras exportaciones vienen del agro, por lo tanto debemos cuidarla. Y es así que, bueno, Uruguay fue generando durante años algo que bien decía antes Bonifacino, las ventajas competitivas o comparativas. Uruguay se basó en las comparativas que tenía para generar, y lo voy a ir mostrando ahora, las ventajas durante décadas, las diferencias de posicionamientos competitivos. Citando un poquito a un autor, Porter, que a mí me gusta releerlo cada tanto. Lo que ha tenido Uruguay es, sabiendo su relativamente pequeña economía y posiblemente endeble, lo que ha generado es marcos legales, marcos teóricos, pero fuertes que se mantienen en el tiempo. Entonces, esas leyes que se generan en ese marco teórico, mantenerlas. Por eso Uruguay tiene una estabilidad política y económica buena, importante, tiene marco normativo transparente, la institucionalidad es sólida, y bueno, buscamos, por supuesto, lo que es la producción ambiental, la responsabilidad ambiental, social y económica, pero lo más importante de esto es la construcción día a día de esa estructura, de ese mantenimiento de esas normativas. Y es así que si vamos un poco a la historia, en realidad hace muchos años, hace más de 50 años que nuestros legisladores o nuestros gobernantes, distintos colores, distintas épocas, formas de pensar, si uno mira, ya tenemos una primera ley forestal en el año 68, o sea, en época de economías más planificadas, si se quiere, siguiendo los diagramas de la época, del BID, de la FAO o de la CEPAL, ¿no? Y bueno, esa primera ley, si bien era de promoción forestal, también tenía la primera base, que soy una de las plataformas importantes, la protección del bosque nativo. Uruguay no tenía plantaciones, quería promover algo de plantaciones para sustituir importaciones, pero lo primero que hizo fue proteger el bosque nativo. Lo vamos a ver más adelante cómo son las respuestas a eso, pero ahí ya estableció un marco de prohibición de corta, pero también regulación y beneficios a cambio. Luego en el año 87 se refuerza eso con una segunda ley forestal que lo que tiene es más impacto en la parte, y lo vamos a ver, productiva. En el año 73 se genera lo que es la trazabilidad ganadera, por un tema de robos o de protección de incendios, protección sanitaria o también de propiedad, básicamente, se generó la trazabilidad grupal. Y en el 2006
por las mismas razones se trazó todo lo que es la trazabilidad ganadera individual. 2008 se generan los planes y uso de manejo de suelos. O sea, nosotros debemos, y lo vamos a ver en alguna diapositiva más adelante, si queremos hacer agricultura o algún cambio de uso de suelos, tenemos que registrarlo, solicitar y hacer declaraciones juradas. Y por último, bueno, si juntamos todo ese trabajo, ahora viene una reglamentación de afuera, que es de la Unión Europea, que políticamente Uruguay sostiene igual que el bloque Mercosur o que cualquier proveedor de materias primas. Hay normativas en las cuales políticamente no estamos de acuerdo porque, si bien pueden ser ambientales, también son trabas comerciales y de eso no podemos quitarle ese componente. Pero, por otro lado, bueno, Uruguay ya tenía una cantidad de bienes públicos que es hacia donde apuntamos con cumplir con esta reglamentación de la Unión Europea, ¿no? Entonces, el primero del año 68 es la ley forestal, donde el bosque nativo se protege por todos los valores que tenía de ecosistemas, protección de recursos naturales, recursos fitogenéticos, y la ley prevé dos cosas. Primero la corta, y si se quiere hacer algún manejo, que pueda ser raleos, podas o lo que fuera, tiene que presentar un plan dentro de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería para hacer un cambio. Si no, lo registra, también siempre tiene que registrarlo, y con eso tiene exoneraciones impositivas, o sea, de impuestos y de contribuciones, y de contribuciones inmobiliarias, o sea, impuestos a la tierra. Eso significa, desde hace más de 50 años, que Uruguay invierte en pagos ecosistémicos, porque esos son esas exoneraciones. Quizás no se llamaba así hace 50 años, pero son exoneraciones que invirtió durante muchos años. Eso sí, quien incumpla con un plan de manejo, o sea, quien incumpla porque no cumple con el plan de manejo que declaró o haga una corte ilegal, lo que va a tener son multas y castigos severos. Entonces pasamos a una situación inicial de 4% de área de bosque nativo, hoy tenemos más del 5%. Los resultados de eso fue, si ustedes miran los números, el número de hectáreas plantadas de bosque nativo creció más de un 25%, de 667.000 hectáreas, 847.000 hectáreas. Eso es un valor que hoy lo vamos a utilizar en esta reglamentación. Y por supuesto, del otro lado también, el mismo ajuste fue para lo que fue la promoción forestal, que se mantuvo y se mantiene con reglas claras, sí, con algunos incentivos que se fueron quitando al cumplir las metas, pero que la inercia forestal ya llega a que el sector hoy sea en exportaciones el primero, o empatando ahí con la carne como sector exportador del país. Una enorme cantidad de bienes y servicios que se están generando a partir de esa industria que tiene una reglamentación de poco más de 30 años. Pero si ven ustedes, pasamos de 100.000 hectáreas, al día de hoy tenemos cerca de 1.200.000 hectáreas al año 2023, según nuestra última cartografía, que no está en la proyección ahí todavía, pero que va a salir ahora. Con respecto a la trazabilidad ganadera, bueno, fue diseñada para proteger. Entonces cada propietario de ganado tenía que hacer declaraciones juradas anuales, pero cada movimiento, fuera bovinos, equinos o ovinos, tiene que estar en las declaraciones o tiene que estar moviéndose con guías. Y eso fue la trazabilidad grupal. Luego, en el 2006, pasamos a la trazabilidad individual, ¿sí? Aún así, en el año 97, con los problemas sanitarios de la Unión Europea, si recuerdan los efectos vaca loca, y puedo cometer algún error porque obviamente soy ingeniero agrónomo y forestal, no veterinario, pero ese sistema grupal que ya tenía muchos años lo admite la Unión Europea para poder seguir exportando y aceleró un poco la Unión Europea en ese momento el poder mejorar nuestras ubicaciones en los mercados y también lo tuvimos en la región. Problema de fiebre aftosa llevó a que todo el rodeo bovino hoy sea identificado, tenemos identificación individual. Todo el rodeo bovino, que son los 12 millones de animales, están identificados uno por uno, lugar por lugar, y se tiene, si se mueve o se muere el animal o lo que sea, cuando hay altas o bajas, se lleva al día ese movimiento. Todo eso se hace con caravanas, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Caravanas electrónicas y un requerimiento
importante una plataforma digital. Siguiendo con esas capacidades, Uruguay en el año 2008, y para también lo mismo, un uso efectivo del suelo, considerando lo que es índices de erodibilidad, índices de pérdida de suelo, se implementaron los que son los planes y uso de manejo de suelos. O sea que también, si uno hace una agricultura de más de 50 hectáreas, debe registrar en la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería ese plan, y ese plan va a ser monitoreado y tiene que estar también con declaraciones juradas de uso y establece esquemas de secuencias de cultivos, esquemas de secuencias de ese cambio de uso de suelo, si ese cambio, si ese uso y el uso va a estar controlado en función de la fortaleza o debilidad de esa estructura de suelos, ¿no? Entonces eso nos permite también hacer indirectamente no solo hacer las huellas del agua y mejorar los índices en la huella del agua, sino por supuesto en lo que hace emisiones, ¿no? Todo lo que usemos de insumos, o sea, combustibles o fertilizantes, en esa ecuación, en la medida que tengamos un plan de manejo y uso de suelos, reduce o mejora la eficiencia en el uso de los insumos. Ahora, ¿cómo usamos ese conjunto de tres bienes económicos o tres bienes públicos, que es la clave? Uruguay lo que hace es generar durante todos estos años el conocimiento y genera esas plataformas, esos bienes públicos. ¿Y por qué los llamamos bienes públicos? Sí, porque fueron, si bien, por supuesto, contribuyó la sociedad civil, pero los administra el Estado, los administra el Ministerio de Ganadería. Y por eso hoy vamos a ver ahora en qué clave llegamos a el final, que es la plataforma que presentó Uruguay en Europa el 21 de octubre. Pero veamos en el mercado lo que es la carne vacuna. La Unión Europea para nosotros, si bien el volumen no es tan importante, porque Asia es más importante como mercado, es solo el 8%, 8-10%, el 15% del valor, o sea, es un valor superior. Y ahí vale también la trazabilidad. Cada pedazo de carne, trozo que vaya a la Unión Europea, puede ser identificado dónde fue producido, en qué planta, porque las plantas todas tienen la misma trazabilidad también. O sea, el productor, el animal se mueve de un establecimiento a un corral, y de un corral se puede mover a un frigorífico, pero la trazabilidad continúa hasta el destino final. O sea, toda la trazabilidad de la cadena de la carne está armada desde hace más de 20 años. Lo mismo hacemos para la soja, que tiene un valor interesante para Uruguay. 17% en los últimos años fueron para Italia y España. Y en el caso forestal, que además el sector forestal es más nuevo, todo lo que es madera maciza, digamos así, madera cerrada o compensados, el 25% de nuestras exportaciones fueron a la Unión Europea. Y en celulosa, que Uruguay hoy es el segundo o tercer productor de celulosa de América Latina, es el 50% va a la Unión Europea, que además tiene precios diferenciales también, como decíamos. Pero en el caso de... No implica un cambio. Perdón. Tiene una... Perdón, a ver, vuelvo atrás. En el caso de la madera, Una tradición de no... tenemos todo un esquema de certificación desde hace muchos años. O sea, más del 95% de las plantaciones forestales tienen doble certificación PEF y FSC. Y eso nos ha obligado a tener ya muy instrumentado, en este caso es relativamente fácil ubicar rodales, lo mismo que el tema de agrícola, o sea, partes. Ahora, vamos a ver, nosotros hicimos ahora, les voy a pasar un pequeño videíto, voy a ver si no cometo un error de nuevo, en el cual hicimos exportaciones, prototipos ya el año pasado sobre el sector forestal, en embarques de chips y de madera cerrada, para ponerlo. En realidad no fue muy difícil porque Uruguay ya tenía los bienes públicos, pero además los esquemas de certificación ya nos obligaban a la trazabilidad de esos productos forestales. Entonces, ahora vamos a ver dos videitos en los cuales tomamos como parte de ese proyecto piloto de exportación. No implica un cambio sustantivo en cuanto a lo que ya veníamos haciendo.
Ya tenemos ese training de ser auditados y de tener que demostrar el cumplimiento de la empresa y del producto. Tiene una tradición de no muchos años, pero muy seria en cuanto a la planificación ordenada y la ley forestal. Es un país que tiene las reglas claras, que respeta a los trabajadores, que tiene certificación de madera. Los exportadores somos serios, lo decimos que vamos a cumplir, cumplimos, y si no avisamos. En eso los clientes nos respetan bastante. Y ahora lo que les voy a presentar es nuestra presentación sobre el link que se presentó en la Unión Europea, cómo funciona con el cumplimiento de la Unión Europea y los sistemas de cómo se llena el GeoJSON o las plataformas que exige la Unión Europea, ¿no? Nosotros utilizamos, obviamente, las mismas imágenes que utiliza la Unión Europea, el sistema CEL, tiene el Copernicus, y sobre eso Uruguay lo que hizo fue tener sobre el catastro, tenemos un catastro de más de 200 años, los padrones están identificados, y ahí podemos establecer si ese padrón, si se produjo ganado, de dónde viene, pero juntando todo, ¿no? Las tres plataformas, como yo decía, bosque nativo, planes y uso de manejo de suelos y trazabilidad individual de ganado. Entonces vamos viendo este caso, que es el que se presentó para el caso de la carne en París, en la feria de la carne en el CIAL, es lo que tenemos hoy ya operativo, digamos, lo teníamos ya operativo en este momento, lo mismo lo tenemos ahora también para madera y para soja. ¿Qué sucede? Que si ahora, como lo postergaron, puede ser que reduzcamos el nivel en vez de padrón, que es la unidad menor del registro, podamos llevarlo a como quiere o plantea la Unión Europea, que es a nivel de rodal, de chacra, digamos, sea forestal, y entonces no implica todo un padrón que puede ser toda una estancia, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero este es el concepto. Y bueno, ¿hacia qué nos enfrentamos ahora en esa carrera, digamos? Es lo bueno de un país, de una economía ordenada. Sabemos de nuestras debilidades, por lo tanto el Uruguay tiene que ser muy consciente de que tiene que manejar las cosas con un criterio a largo plazo y cuidadoso. Y así lo han entendido muchos gobiernos sucesivamente, ¿no? Mantener reglas claras, el mantener lo dicho de una administración no se mantiene para la siguiente, son símbolos importantes para un país relativamente pequeño, ¿no? Y bueno, ahora lo que tenemos es esa protección de bosque nativo que tenemos hace 55, 56 años atrás. Bueno, nos permite haber hecho un bono soberano de deuda que se hizo en el año 22 y 23, que incluía, el bono es un bono de deuda de la administración pública, pero que basado en indicadores ambientales. Y que uno es las emisiones de gases de efecto invernadero, la combinación de óxido nitroso, anhídrido carbónico, metano, pero por otro lado agrega otra cosa más que lo hace único, digamos, que es el criterio de mantener la superficie de bosque nativo y o crecer. Si creciera, en los dos indicadores, tendríamos mejoras en ese bono, en los intereses, hacia arriba o hacia abajo. Si no tenemos buen comportamiento, nos castigarían, pero si tenemos buen comportamiento, nos bajarían las tasas de interés. Y esas tasas de interés, ese diferencial que ahorraría el país, si fuera positivo, por supuesto, y buen comportamiento, van a ir a fondos ambientales que se van a administrar también desde el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente, o en forma conjunta también con industria, supongo, y economía, por supuesto. También tenemos, bueno, la certificación, para que ya la estamos terminando. Tuvimos que trabajar mucho para eso, a pesar de tener todos esos bienes públicos, hubo que generarlo. Y seguir trabajando con los sistemas agroforestales por un tema de bienestar animal y regulación para llevar a productos carbono neutro, y trabajando mucho con lo que es bioeconomía y economía circular. ¿Por qué Uruguay trabajó con el tema de bienes públicos? Porque consideró que lo podía hacer, y si bien puede haber partes que lo certifique privadamente las cadenas finales, por ejemplo una planta de celulosa, una planta de un aserradero, o un silo exportador, una planta de tratamiento de soja, digamos que todas esas cadenas ya están armadas. Entonces
al productor directo no le va a tener un costo. Depende es al procesador o a la industria. Ese es el concepto. O sea, Uruguay, a nivel país, le da ese bien público al productor sin costo, lo presenta a la Unión Europea o a quien sea, porque por algo se había trabajado tantos años y décadas atrás, sin costo, pero en un concepto además con, digamos, el país juega su valor o su prestigio en esa certificación. Así que es importante y es un gran desafío. Por ahora, agradecerlos, lamentablemente no personalmente, pero agradecer la invitación. Quedo a las órdenes sin ninguna pregunta, desarrollos, y ahí tienen mi dirección de correo. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. También te invitamos a si te quedas unos minutos más para hacer la ronda de preguntas al terminar la sesión.